sus atributos, ¿no? Su santidad, su poder. Y gloria al Señor, ¿verdad? Por estos cantos que de alguna manera preparan nuestro corazón, hermanos, para poder estar receptivos, ¿verdad?, a la palabra de Dios. Después de entonarle un canto, una alabanza, una adoración al Señor, pasamos a la exposición de la palabra, hermanos. Sigamos adorando al Señor, sigamos exaltándole, ahora en el estudio de su bendita palabra. Recordemos que estamos en la carta a los Romanos. Perdón, en la carta a los Romanos, hermanos. Y si Dios así lo permite, estaremos en esta ocasión finalizando el capítulo 7. Los textos bases el texto base, hermanos, que vamos a estudiar el día de hoy es Romanos capítulo 7, versículos 18 al 25. Romanos 7, versículos 18 al 25. Y el día de hoy estamos cerrando este capítulo y si Dios mediante estaremos iniciando el capítulo 8. Amén. El tema del día de hoy, hermanos, como hace 8 días les comentaba, es miserable de mí. Ese fue el tema que tomamos la semana pasada y el día de hoy vamos a finalizar este tema. El tema es miserable de mí. ¿Y qué te parece si leemos juntos esta porción que vamos a analizar el día de hoy? Romanos 7, versículos 18 al 25. Voy a leerlo y sígueme en la lectura si te es posible. Dice así, Romanos 7, 18 al 25, dice así la palabra del Señor. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacer. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Versículo 20. Dice, y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente. Y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Versículo 25. Hermanos, imagínate por un momento, hermano. Imagínate por un momento estar en una escena como la que acabamos de leer. Imagínate por un momento esta escena tan humana, pero a la vez dolorosa. Usted como creyente ama hacer la voluntad de Dios con todo su corazón. Desea con toda su alma obedecer al Señor. Desea honrarle y desea vivir una vida que le agrada a Dios, ¿no es así? Estás en esa escena. Pero te das cuenta que como creyente,
una y otra vez te encuentras haciendo exactamente lo que no quieres hacer. Y dices, ¿qué está pasando? Te encuentras, repito, una y otra vez haciendo lo que no quieres hacer. Te encuentras practicando, por ejemplo, la ira. Te encuentras practicando la envidia, la impureza, la pereza espiritual, el orgullo. Y es más, en el fondo de tu alma surge esa pregunta, quizás desesperada, ¿no? ¿Por qué sigo cayendo? ¿Por qué sigo haciendo lo que no quiero hacer? Si realmente quiero cambiar. No te voy a pedir que levantes la mano, pero yo creo que todos hemos estado en esa escena. Hermanos, el apóstol Pablo, ese gigante de la fe. Hermanos, el apóstol Pablo, ese misionero incansable, hermanos. El hombre que escribió gran parte del Nuevo Testamento, hermanos, también vivió esa batalla interna. Sí, hermanos, que por un momento abre su corazón con una honestidad, podemos llamarle brutal en esta porción de la carta, hermanos. Abre su corazón de una manera increíble, donde expresa estas palabras. Miserable de mí. Podemos ver, hermanos, que el apóstol Pablo abrió su corazón totalmente aquí, que llega a esa expresión. Hermanos, Pablo no está hablando aquí de un incrédulo. Pablo, hermanos, está hablando de un creyente. Está hablando del hombre que ahora ama hacer la voluntad de Dios. Está hablando de aquel hombre que ahora se deleita en ella según su hombre interior. Hermanos, sin embargo, sigue experimentando esa resistencia de su carne. Sin embargo, hermanos, Pablo finaliza este capítulo 7 con estas palabras. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Es increíble, hermanos. Aquí en los versículos 18 al 20 del capítulo 7, vamos a leerlo nuevamente, hermanos. Romanos 7, 18 al 20. Dice así la palabra del Señor. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora ¿qué? No mora el bien, porque el querer, el bien está en mí, pero no ¿qué? El hacerlo. El versículo 19 dice, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y termina diciendo, y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Hermanos, Pablo aquí explica que él tenía un profundo deseo de hacer únicamente el bien, ¿no es así? Él está expresando eso. Él tenía ese deseo, hermanos, de hacer el bien, el querer hacer la voluntad de Dios. Él muestra, hermanos, que esto era algo que estaba muy presente en su ser. En ese corazón transformado, en ese corazón redimido, hermanos, estaba muy presente el hacer la voluntad de Dios. Hermanos, de la misma manera, en la medida de que un creyente crece en su vida espiritual, hermanos, será inevitable que haya en ese creyente un rechazo hacia el pecado, ¿no es así?
y un amor creciente por la justicia divina. Hermanos, a medida que el creyente va creciendo en el conocimiento de la palabra y va creciendo en su fe, hermanos, cada vez más rehúsa hacer lo malo. Rehúsa hacer lo que sabe que ofende a Dios. ¿No es así? Porque ahora estás cada vez más y más consciente del pecado. Hermanos, sin embargo, Pablo menciona estas palabras. Es que no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Allí en el versículo 20, hermanos, Pablo repite una vez más lo que mencionó en los versículos 16 y 17. Solo que con una pequeña variación. Él dijo, y si hago lo que no quiero. Aquí Pablo argumenta usando una lógica simple y dice entonces, ¿ya no lo hago? Yo. Ya no lo hago yo. Hermanos, Pablo está expresando esa batalla que tiene todo creyente. Y que yo sé que tú la has pasado, así como un servidor lo pasa, hermanos. Esa batalla con la carne, ¿no es así? Esa batalla en donde todavía mora el pecado. Esa batalla en donde la carne no quiere hacer la voluntad de Dios. Y tú te encuentras ahí y dices, pero yo entiendo que tengo que hacer la voluntad de Dios. Pero mi carne se resiste. ¿No es así? Hoy es día de reunión y en muchos lugares, hermanos, en muchos lugares alguien no fue a la congregación el día de hoy. El motivo muchas veces es porque simplemente no tenía ganas de asistir. Esa batalla, ¿no? Mas sin en cambio, hermanos, el creyente en ese creciente conocimiento de la palabra de Dios y en su fe, hermanos, va cada vez convenciéndose más y más que hemos de seguir adelante, de mirar a Cristo. Dicen los versículos 21 al 23, hermanos, de Romanos. Sígueme ahí en la lectura. 21 al 23 del capítulo 7. Dice, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Dice el 22, porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente. Y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Hermanos, el versículo 21. Pablo aquí expone una ley. Él dice, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley. Hermanos, ahí él expone una ley. Él expone un principio constante, hermanos. Él expone una realidad innegable. Que aunque el creyente desea hacer el bien, el mal está presente. Sabes que ya no es correcto hacer X cosa y muchas veces te encuentras ahí, ¿no es así? Y dices, Dios, ayúdame, porque yo sé que ya no es correcto esto. Y una vez más, estoy ahí. Dios, ayúdame. Hermanos, no es que a veces el mal esté presente, sino que siempre lo está. Siempre lo está, hermanos.
Cuando un creyente, hermanos, está consciente de esto, hermanos, esto muestra que ese creyente ha pasado a una madurez espiritual. Pues está consciente de su debilidad. ¿Sí, hermanos? Hace 8 días les comentaba por ahí de una personita que le decía, oye, ¿a dónde vas? Dice, ahorita vengo, ando buscando una tentación que vencer, ¿no? Ah, tú andas queriéndole darle vuelo a la hilacha, ¿no? No existe tal cosa, hermanos. El creyente maduro, el cristiano maduro, entiende su debilidad. Y entiende que no es que el mal esté presente a veces, sino está consciente que siempre está ahí. ¿Sí, hermanos? No confías en tu propio entendimiento. No confías en tu propia sabiduría. Ah, yo puedo estar ahí y no caeré. Y cuando te das cuenta, ¡pum! Ahí estás. Y te acabas de meter en un problema. No, hermanos, el creyente maduro ahora entiende, está consciente de esa debilidad. Y por ende, pone distancia. No, gracias. Ándale, pero ¿qué tanto es tantito, no? Ándale, pero una no es ninguna. ¿Y dos? No sé cómo va. ¿Y dos? Una. Ándale, te pegan. Oh, ándale, le tienes miedo. Y ahí está. Bueno, está bien. Cuando te das cuenta, mordiste el anzuelo. No, hermanos, el creyente maduro está consciente de su debilidad y entonces pone distancia. Eso es lo que Pablo está hablando, hermanos. El versículo 22 dice, porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. El 23 dice, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Esto es en la carne, hermanos. El hombre interior, hermanos, el hombre regenerado, el creyente genuino, hermanos, encontrará deleite en hacer la voluntad de Dios. Hermanos, ¿acaso no fue un deleite estar hace un momento y entonar un canto de adoración a Dios? No sé si tú te gozaste. Yo me gocé increíble, hermanos. Entonarle un canto de adoración a Dios. Cantarle a Dios que Él es grande. Exaltando su santidad, su poder, su omnisciencia. Y que así como cantan los ángeles santos, nosotros también clama la creación que Él es santo. Hermanos, no sé si tú te deleitaste. Un servidor se deleitó. Y por un momento quizás hasta salgan lágrimas de tus ojos. Porque estás cantando a tu Creador. Hermanos, el hombre interior, ese hombre regenerado, ese creyente genuino, hermanos, encuentra deleite en hacer la voluntad de Dios. Hermanos, no lo hace por obligación, sino por amor y agradecimiento. Y esto, hermanos, es una clara señal de una vida transformada, de una vida regenerada. Cuando alguien viene a la fuerza, luego se ve, ¿no? Levanta las manos, hermano. Pero el creyente, el regenerado, ¿qué hace? No necesitas que nadie te esté codeando. Tú cierras los ojos y ya levanta las manos y adoras a Dios.
Es más, hasta le dices al hermano, hey hermano, adora a Dios, no te distraigas, ¿no? Hermanos, eso es lo que revela a una vida transformada. No lo hace por obligación, hermanos. Aquí Pablo, hermanos, presenta la vida de un creyente. No presenta la vida de un incrédulo, ya que un no cristiano, hermanos, no se deleita en la ley de Dios. A eso me refiero, hermanos. Un no cristiano, hermanos, un no nacido de nuevo, alguien que no ha sido regenerado, hermanos, tú lo verás que no se deleita en las cosas de Dios. O lo vas a escuchar decir, amén, gloria a Dios. Es más, están luego sentados y están viendo la hora. ¿No te vas a acabar esto? Ya me quiero ir. Ya me cansé. Estos ya tienen aquí 1:30 y no se cansan. Pero cuando esa vida, hermanos, cuando esa vida es transformada por Dios, cuando esa vida es traída por Dios de las tinieblas a la luz, hermanos, vas a ver un cambio de actitud. Vas a ver un cambio. Y cuando alguien le diga, ¿vas a ir a la iglesia? Pero está lloviendo. ¿Y? ¿Vas a ir a la iglesia? Pero está haciendo frío. ¿Y? Pero cuando esa vida no es regenerada, vámonos a la iglesia, pero está lloviendo. Pero hace frío. Pero hoy no quiero, pero yo no quiero ir. ¿O no es así? Se va a reflejar, hermanos, la vida de un creyente, alguien que se deleita en la ley de Dios, en las cosas de Dios, y la vida de un no creyente, de un no cristiano, porque ese no se va a deleitar en las cosas de Dios. Ese te va a poner peros. Pero es que me siento mal. Pero es que me duele. Y hoy no quiero. Pero es que... Pero. Son los más contreras, ¿no? Hermanos, si al igual que el apóstol Pablo, el día de hoy, hermanos, tú te encuentras luchando contra te encuentras en esa batalla, hermanos, te encuentras luchando contra ese pecado, y si por momentos te sientes frustrado, porque queriendo hacer la voluntad de Dios, te das cuenta que sigues haciendo lo contrario, hermanos, es necesario que sepamos que estamos experimentando lo que Pablo experimentó. O sea, de aquella vida, de aquel que es un contreras para las cosas de Dios, pues ya se ve que que es un no nacido de nuevo, ¿no? Pero ¿qué hay del cristiano que está en esa batalla? Porque aún muchas veces la pasamos. Hermanos, si hemos experimentado eso, es necesario que entendamos que estamos pasando por lo que Pablo también pasó. Por lo que Pablo experimentó, hermanos. Esa batalla, hermanos, existe en nosotros como creyentes. Eso es algo de lo que debemos estar conscientes. Vamos a tener esa batalla, hermanos. A mí me pasa, hermanos. A veces el trabajo, la semana, las ocupaciones, el estrés laboral, los problemas, no sé, todas estas cosas, hermanos. Y de repente vas al estudio, vas al seminario, vas a prepararte, vas al discipulado, y de repente, se los digo, hermanos, a veces pasa, y de repente ya empieza uno a, como que el cansancio, ¿no es así? Pero te das cuenta que estás en esa batalla. Hermanos, si experimentamos esa batalla, hermanos, es evidencia, o perdón, no es evidencia que Dios nos haya abandonado, hermanos,
sino es evidencia de que el Espíritu Santo está obrando en ti y en mí. ¿Sí? Porque entiendes esa batalla, la entiendes que la estás pasando, que estás viviendo estas cosas, hermanos. Dice el versículo 24 y 25 del capítulo 7. Vamos a seguir ahí, hermanos. Romanos 7, versículo 24 y 25. Amén. Amén. 24 y 25. No sé si lo tengo por ahí, mi hermano Crispín, que me lo pueda leer. Dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Llega un punto el apóstol Pablo donde se expresa de esta manera. Esa expresión final, hermanos, de Pablo es mucho más intensa que el resto del capítulo. Inclusive aparece con signos de admiración, ¿no es así? Pablo clama por un momento con angustia, hermanos, y a la vez con cierta frustración diciendo, miserable de mí, dice, hermanos, cierto salmista expresó igualmente con gran tristeza su pecado, hermanos, en palabras que solamente una persona que conoce y ama a Dios podría decir en oración. Y esto lo vemos, hermanos, ahí en Salmo 130. Vamos a leer esta porción, hermanos. Salmo 130, versículos 1 al 5. Vamos a ver lo que nos dice estos versos. Salmos, capítulo 130, versículos 1 al 5. Amén. Amén. Dice así la palabra del Señor, 131 al 5. Jehová no se ha envanecido. Perdón, dice Jehová, no se ha envanecido mi corazón. ¿Estamos? No, 130 qué? 130, perdón, estoy en el 131. Es 131 al 5. Dice el 131, dice, de lo profundo, oh Jehová, a ti clamo. Señor, oye mi voz. Estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. Esperé yo a Jehová. Esperó mi alma. En su palabra he esperado, hermanos. Este salmista, hermanos, al igual que el apóstol Pablo, expresó con cierta tristeza esa realidad, esa batalla en el creyente, hermanos. Y él la expresó en esta oración. De ahí entendemos cuando el apóstol Pablo dice, oh miserable de mí. Hermanos, cuando Pablo expresa estas palabras, aquí Pablo llega al punto más bajo o al punto más claro, hermanos, de su honestidad. Esta palabra, hermanos, miserable, viene del griego lapaiporos. Perdón, talaiporos, hermanos. De la palabra griega talaiporos, que significa desdichado, infeliz, digno de lástima. Hermanos, esta no es una exageración o una hipérbole como es conocida, hermanos, o esa exageración emocional. No, hermanos, esta palabra miserable de mí, hermanos, es el grito de un hombre que después de analizar su propia vida con toda sinceridad, se da cuenta de su absoluta incapacidad. Es decir, Pablo, hermanos, estaba reconociendo
su necesidad de su Salvador. La necesidad de mirar a Cristo. Eso es a lo que Pablo estaba llegando cuando él dice, miserable de mí. Porque lo que quiero hacer no hago. Y lo que aborrezco termino haciendo. ¿En algún momento te has sentido así? ¿O nos hemos sentido así, hermanos? Donde de repente dices, Dios, ¿por qué lo que quiero hacer no lo hago? Pero lo que sé que te ofende, termino haciéndolo. Pablo dice, miserable de mí. Expresa, hermanos, en otras palabras, reconoce que no es un ser independiente. Reconoce su dependencia de su Dios, hermanos. Y ahí es donde tú y yo también hemos de llegar, hermanos, a reconocer que nada podemos hacer sin Dios. A reconocer que dependemos de Él, hermanos. Ojo, ojo, hermanos, Pablo no dice, soy un poco débil. O Pablo no dice, tengo de vez en cuando un problema, hermanos. O a veces fallo. No, Pablo dice, miserable de mí. Hermanos, Pablo finaliza este versículo 24 diciendo, dice ahí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Hermanos, el cuerpo de muerte se refiere a esta naturaleza pecaminosa que todavía llevamos y que se refiere a la carne. A la carne. Sí, hermanos, el creyente es librado de ella, ya sea que parta en Cristo de este mundo o cuando el Señor venga. Ahí es cuando seremos librados totalmente, ¿no? Ahí es cuando seremos librados de este cuerpo corruptible. Mientras tanto, hermanos, vivimos en esa batalla. Por eso, ahora entenderás, hermanos, si de repente te cuesta hacer las cosas para Dios, o si de repente te cuesta hacer la voluntad de Dios. Porque, como dice el Pablo, dice, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. ¿Y cuál es esta? La carne. Por eso ahora estarás consciente, estarás más consciente, que cada día peleamos una batalla. ¿Sabes que es momento de orar? Y la carne se revela. Hace sueño. Me cuesta mucho orar. ¿Sabes que es momento de estudiar la palabra? Y dices, pero está bien bueno la novela de María Mercedes. ¿No? Y ahí te das cuenta cómo la carne se activa, ¿no? Le prendes a la televisión, le aprendes al fútbol, le prendes a la novela y los ojos están así. Y son las 2 de la mañana y no te duermes, ¿no? Y dices, no tengo sueño. Los ojos están bien forzados viendo la tele. Pero, ¿sabes que es momento de estudiar la palabra? Y dices, ay, no. Ay, ya ni me di cuenta dónde caí, me dormí. ¿A poco no? ¿A poco no, hermanos? Pablo aquí estaba hablando sobre su experiencia. Y eso, hermanos, lo vemos nosotros, lo palpamos cada día, ¿no es así? Así es que, hermanos, Pablo finaliza diciendo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Hermanos, de este cuerpo, el creyente será librado
de momento cuando parta con el Señor. O ya sea que el Señor venga. Dice el versículo 25, hermanos. Gracias Dios, doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley ¿de quién? De Dios. De Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Hermanos, por frustrante que sea y dolorosa que pueda ser esa batalla, hermanos, esa batalla presente en el creyente con el pecado, esa situación, hermanos, solo es temporal y terrenal. Ya que, hermanos, esto no es comparable con la gloria eterna que nos espera en el cielo, hermanos. En otras palabras, no desistas, no te canses, no te canses. Yo sé que habrá momentos en tu vida cristiana que querrás, como dicen por ahí, querrás colgar la toalla y decir, ya no aguanto, Dios, ya no puedo más. Y querrás colgar la toalla, querrás colgar los guantes, como dicen por ahí, ¿no? Querrás colgar los tenis. No, hermanos. No desistas, no te canses. Confía en Dios. No confíes en tus propias fuerzas, en tu propio intelecto. Confía en Dios. Dice la palabra, y Él hará derechas tus sendas. No pelees con tus propias fuerzas. Mira a Cristo. Mira a Cristo. Sí, hermanos. Como conclusión, hermanos, después de abrirnos su corazón con total honestidad, el apóstol Pablo, hermanos, llega al fondo de la situación, de su propia experiencia, hermanos, y exclama lo siguiente que ya vimos en el versículo 24. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Hermanos, esto no es el grito de un incrédulo, porque el incrédulo jamás lo haría, ¿no? El incrédulo se goza en su pecado. El incrédulo, hermanos, se deleita en su maldad. Su corazón es una fábrica de pecado, porque su estado es caído. Es un no regenerado, hermanos. Así es que hermanos, no es un grito de un incrédulo, no, hermanos, ni de un cristiano inmaduro. Hermanos, este lamento es de un hombre maduro en la fe. Maduro en la fe. De un siervo fiel de Cristo, hermanos. Pablo nos enseña que la vida cristiana no es un camino fácil, hermanos. No es un camino de triunfalismo fácil. No, hermanos. Pablo nos está confrontando con la realidad. Y te dice a ti y a mí el día de hoy, no es fácil. No es fácil. Cada día vas a tener que pelear con tu carne. Cada día vas a tener que librar esa batalla. Cada día, en cada aspecto de tu vida, en tu trabajo, en la oficina, en el campo, en casa, con los hijos, con el esposo, con la esposa, en todos lados. Cada día tendrás que enfrentar esa batalla. La vida cristiana no es fácil, dice Pablo. No es fácil. No es un triunfalismo fácil, sino de una batalla constante, hermanos, entre la nueva naturaleza que ama a Dios y la carne que se rebela contra Él. Hermanos, al igual que Pablo,
¿Estamos dispuestos a reconocer nuestra propia miseria? ¿O seguimos como escondiendo esa lucha y aparentando tener una vida victoriosa? Hay una frase por ahí, hermanos, que en Tehuacán se escucha mucho cuando alguien saluda a un creyente y dice, ¿cómo estás? Y dicen, bendecido, prosperado y en victoria. Y dicen, amén, hermano, siempre en victoria, amén. Sí, hermano, siempre en victoria. Y la verdad es que a veces no es así, ¿no? A veces su lucha mayor es el pecado, su batalla. A veces las cosas realmente no están tan bien en casa. A veces realmente no hay trabajo, no hay manera. Hermanos, muchas veces vivimos así, ¿no? Una vida de aparente victoria. No, hermano, prosperado y en victoria. Amén. ¿A dónde se va en la combi? Ándale. Y dices, no tengo ni para la combi. No, hermanos. Pablo está siendo sincero acá. Pablo no dice, estoy en victoria. Pablo dice, estoy en esa lucha. Estoy en esa batalla. Me doy cuenta que lo que quiero hacer no hago y lo que aborrezco acabo haciendo. Y es tan sincero, hermanos, que profundiza en esto y termina diciendo, miserable de mí. ¿Se dan cuenta, hermanos, que es peligroso vivir esa vida de aparente victoria? No, hermanos, sino mejor seamos sinceros con Dios. Expresémosle nuestra lucha. No sé cuál sea la tuya. Yo sé cuál es la mía. Sin embargo, hermanos, cada día cuando yo salgo a trabajar, me pongo en las manos de Dios. Le digo, Señor, cuídame del enemigo. No voy a confiar en mis propias fuerzas, sino en que tú, Señor, estás conmigo. Ver nuestra necesidad de Cristo, hermanos. Hermanos, ¿estamos intentando vencer el pecado con nuestras propias fuerzas o corremos a Cristo? Reconociendo nuestra incapacidad y reconociendo nuestra dependencia de Él. Es mejor que corramos a Él, ¿no? Que corramos a Cristo. Hermanos, que esta verdad que hemos analizado el día de hoy nos humille, pero a la vez nos consuele. ¿Sí, hermanos? Que podamos reconocer que no somos mejores de lo que Pablo fue, pero tenemos el mismo Salvador que él tuvo. El mismo Salvador. Él corría a Cristo. Algo que tú y yo también debemos hacer. Hermanos, que mientras peleamos esta buena batalla, en ocasiones con lágrimas, ¿no es así? En ocasiones con gozo, podamos decir juntos como el apóstol Pablo termina diciendo el versículo 25. Gracias doy a Dios por Jesucristo, nuestro Salvador. Que terminemos, o que estén estas palabras presentes en nosotros. Que gracias demos a Dios por Jesucristo, nuestro Salvador. Porque en Él, hermanos, en Él dice, yo os doy esa paz. No la paz como la que el mundo da, sino esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Hemos de correr a Cristo. A Cristo. Pablo lo reconoció. Nosotros hemos de hacerlo mismo. Amén, hermanos. Amén. Demos gracias a Dios por Cristo. La gloria sea a Él, hermanos, y pues sigamos adelante. No sé cuáles sean tus batallas, pero el Señor sí las sabe. El Señor sabe cuál es la mía.
Y que cada día, hermanos, antes de salir, antes cuando empieza el día, ponte en las manos de Dios y reconoce que dependes de Él. Amén. Amén. Vamos a orar, hermanos. Vamos a dar gracias al Señor. Gracias, Padre. Gracias, Dios, por tu palabra bendita. Gracias, Señor, por esta exposición, Señor, el día de hoy, que nos ha hecho reflexionar, Dios, sobre nuestra vida cristiana, Señor. Reconociendo que no es fácil, que cada día tenemos batallas, peleamos esas batallas. Señor, pero sin embargo, hemos de reconocer que solos no podemos, que necesitamos de ti, Señor. Que no somos seres independientes, somos seres dependientes de ti, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Dios, que esta palabra que se ha predicado el día de hoy, Señor, quede sembrada en tierra fértil, Señor, que a su tiempo dé fruto. Que poco a poco, Señor, aprendamos a confiar en ti, Señor. Se fortalezca nuestra fe, Señor. Entendiendo, Señor, que las victorias no son nuestras, son tuyas, Dios. Porque tú ya las ganaste. Ahí en la cruz. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Terminamos como esas palabras que el apóstol Pablo dijo. Miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Y finaliza diciendo, doy gracias a Dios por Jesucristo, nuestro Salvador. De la misma manera, Dios, nosotros concluyamos que sin Cristo no hay salvación. Que en Él hay victoria, porque Él la ganó, ahí en la cruz. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Te exaltamos, Señor, y te adoramos. Y reconocemos que eres Dios, un Dios soberano. Gracias, Señor. En el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Amén. 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 Gloria al Señor. Dale un aplauso a la palabra de Dios. A Él sea la gloria, a Él sea la honra. Vamos a orar por las ofrendas.